Dicen que en México existió una mujer muy orgullosa. Un día, escribió versos para discutir con Dios. Su nombre era Pita Amorán. Su vida quedaría marcada por una de las tragedias más profundas. En el México del siglo XX, ella escandalizó a todos. Su frase fue, yo soy mi propio Dios. Su nombre era Pita Amorán. Era hermosa, era brillante, era peligrosa para las ideas de su tiempo. Nació en 1918 en la Ciudad de México. Su familia perdió su fortuna tras la Revolución. Creció entre orgullo, nostalgia y un deseo feroz de ser eterna. Con el tiempo se convirtió en poeta y musa de pintores. Pero la historia de Pita Amor no es solo la de una mujer brillante, es la historia de alguien que desafió al cielo. Hasta que el cielo le respondió con la prueba más cruel, la pérdida de su hijo. Desde ese momento, la poeta que hablaba con Dios, aprendió a vivir con el silencio. Dicen que cuando murió en el año 2000, pasó desapercibida, a nadie le importó. Tal vez, en algún lugar del cielo, Dios respondió por fin a sus preguntas. Pita Amor, antes de 1918, eco de haciendas perdidas del Porfiriato. La historia de Pita Amor no es solo la de una poeta. Es la historia de una niña nacida entre ruinas de grandeza. De una mujer que desafió a Dios con voz de fuego. De una madre que sobrevivió a lo insoportable y siguió de pie. De una anciana que caminó digna cuando el mundo dejó de mirarla. Y tú la miraste con ternura. Eso es lo más importante. Antes de su nacimiento hubo un derrumbe silencioso en su linaje. En años previos a 1918, México ardía en plena revolución. En Cuautla, tierras fértiles eran orgullo de familias acomodadas y memoria de abundancia antigua. El apellido Amor sonaba con peso social en salones y calles. No eran reyes, pero vivían seguros de un mundo siempre suyo. Las haciendas eran extensas, con caña movida por viento constante. El polvo se alzaba bajo cascos de caballos finos y nerviosos. Mujeres con faldas largas, blusas bordadas y sombrillas delicadas. Bajo una luz de prestigio social. Hombres con lino claro, botas trabajadas y sombreros de ala ancha. Pero la revolución no distinguía apellidos ni antiguas jerarquías. En pueblos, campos y ciudades. El agrarismo de Emiliano Zapata transformó Morelos de raíz y alteró familias completas para siempre. Las tierras cambiaron de manos y se quebraron viejas certezas. No fue despojo teatral, fue huracán histórico pidiendo justicia social. La estabilidad se volvió incertidumbre y el patrimonio se fragmentó. La riqueza se evaporó como agua entre los dedos cansados. La familia Amor dejó haciendas y enfrentó una realidad menos brillante. Menos criados, menos privilegios, menos certezas para todos en casa. Al llegar a la capital, ya no eran lo que habían sido. El 30 de mayo de 1918 nació Guadalupe Teresa Amor. Nació en Colonia Cuauhtémoc, elegante, sí, pero sin ostentación, en un barrio de sobria distinción. Ya no había lujos desbordados. Quedaban recuerdos cuidadosamente guardados y objetos cargados de historia. El departamento era amplio y sobrio, no una mansión triunfal. Piano desafinado, marcos dorados, porcelanas como reliquias de un imperio caído. Su pobreza no fue miseria extrema, fue pobreza nostálgica, que pesaba en cada comparación diaria. Duele más cuando cada día se compara con un ayer glorioso. Su madre reciclaba telas con dignidad para vestir siempre impecable. Encajes remendados, guantes usados y elegancia sostenida con esfuerzo, sostenidos con paciencia y orgullo. Su padre mantenía modales impecables, aunque los bolsillos estuvieran vacíos. En ese orgullo herido creció Pita, atenta a cada relato familiar. Escuchó sobre tierras, caballos y cosechas de abundancia perdida, escuchadas en tardes silenciosas. Esas narraciones sembraron una obsesión por la grandeza desaparecida.
que marcaría toda su voz futura. Sobrevivieron pocos lujos, educación y vínculo familiar con Europa, que aún abrían ventanas al mundo. Su prima Paulette vivía en Francia, lejos de la capital mexicana. En los años 20, la niña comenzó a escribirle cartas. Ojos enormes, escritorio oscuro, caligrafía inclinada, delicada, casi teatral, en cada trazo de tinta. Le habló del tranvía, del polvo urbano y de su desarraigo. Paulette respondió con París, vestidos ligeros, cafés y mujeres fumando libres. ¿Cómo se pierde la tierra y se gana el cielo? Esas cartas fueron las ventanas al mundo para Pita Amor. Su familia sostenía la dignidad ante la pobreza. Pita imaginaba un mundo más grande que su hacienda. La pobreza no la volvió pequeña. Al contrario, la volvió hambrienta de infinito. Creció con vestidos sencillos. Siempre estaban ajustados con una elegancia innata. Aunque la tela fuera modesta, ella la llevaba como seda. Caminaba como si pisara mármol, aunque sus zapatos fueran viejos. Aprendió algo esencial. La grandeza no está en la tierra, sino en la voz que se levanta. El pasado aristocrático se contaba en susurros. El contraste con la realidad económica forjó su carácter. Esa mezcla de orgullo y carencia se convirtió en poesía, una obra altiva y vulnerable al mismo tiempo. Vivía en una colonia que no era rica ni pobre, en una familia que guardaba recuerdos como tesoros invisibles. Así se formó la mujer que enfrentaría a Dios, porque antes de desafiar al cielo, Pita aprendió a perder la tierra. A los 18 años, Pita llegó a la Ciudad de México. No era solo una joven más, era un torbellino de belleza y rebeldía. Pronto se convirtió en la musa de los grandes. Diego Rivera, Alfaro Siqueiros y Raúl Anguiano compitieron por capturar su esencia. Desafió todas las convenciones de su época. Fumaba en público, usaba escotes pronunciados y vivía su libertad sin disculpas. Pero tras la imagen escandalosa, latía un intelecto feroz. En 1946 publicó su obra cumbre, Yo soy mi propia casa. Su dominio del soneto dejó al mundo atónito. Alfonso Reyes la bautizó con un nombre eterno, la 11ª Musa. A mediados de los 30, México se reconstruía. Apareció una joven de cuello largo y mirada desafiante. Recorría las calles con elegancia y hambre interior, en una sociedad que exigía mujeres invisibles. Pero Pita no sabía ser invisible. Su figura ya era imponente, con un porte casi renacentista. Ojos grandes, oscuros e intensos. Pómulos definidos, labios carnosos y una frente para pensamientos inmensos. Su voz era grave y pausada. En los años 40 frecuentó tertulias literarias con artistas y escritores. Entraba envuelta en satén o terciopelo oscuro. Usaba guantes largos, cigarrillos delgados y actitud provocadora. Pero todavía no era una poeta publicada. En ese entonces, ella era simplemente fuego sin libro, una llama esperando su momento. Encontró a una figura clave. Elena Poniatowska, no. Ella vendría después, sino a Guadalupe Amor. Estaba rodeada de intelectuales, pero quien impulsó su obra fue el poeta Xavier Villaurrutia. Villaurrutia vio en ella algo que otros apenas intuían. Él era delgado, de mirada profunda y elegante. Entendió que sus versos no eran capricho, eran destino. Quedó impactado por su audacia metafísica. No era común que una mujer escribiera cuestionando a Dios, proclamándose centro del universo. Soy vanidosa, ociosa, cobarde, perversa, ingrata, envidiosa, falsa, intrigante, pretenciosa, y mi alma en vicio siempre arde. Soy tan soberbia y tan impía que a Dios mismo desafiara, y si su rostro me mirara, con desprecio le sonreiría. Villaurrutia la alentó a publicar, la orientó, la tomó en serio cuando otros la miraban como excentricidad social, y así, en 1946, apareció su primer libro, Yo soy mi casa. El título ya era declaración de guerra. En 1947 publicó Décimas a Dios. Todo el México literario se estremeció ante su obra. No era poesía devota. Era un diálogo desafiante con el Creador. Era un país profundamente católico. Una mujer joven interpelaba a Dios como igual. Aquello resultó escandaloso. Pero ella no pedía permiso. En esos años su belleza estaba en su punto más magnético. Se maquillaba con precisión, cejas delineadas y labios rojos intensos. Su piel clara contrastaba con vestidos oscuros. Usaba tocados dramáticos a veces. Otras, el cabello suelto en ondas suaves enmarcaban su rostro. No era solo hermosa, era consciente de serlo.
Utilizaba esa conciencia como parte de su discurso poético. Posó para Diego Rivera. Él hizo varios desnudos de ella al óleo. Mostraba una belleza tremenda. Entre los artistas que quedaron cautivados por su presencia estuvo Diego Rivera. Rivera era volcánico, fuerte, de mirada penetrante, manos firmes de pintor revolucionario. Cuando Pita posó para él, no fue una modelo pasiva, fue un duelo silencioso. Ella se sentaba erguida, con la barbilla ligeramente levantada. No bajaba la mirada. Sus manos descansaban con elegancia. Sin embargo, su cuerpo transmitía tensión controlada. Rivera no pintaba solo su rostro, intentaba capturar toda su intensidad. La luz caía sobre sus pómulos altos, marcando sombras dramáticas. Su cuello largo parecía columna clásica. Su cuerpo delineaba formas femeninas hermosas. No era musa frágil. Era presencia desafiante. Otros artistas también la retrataron. Estaban fascinados por esa mezcla de misticismo y narcisismo. Pita entendía el poder de la imagen. Sabía posar. Sabía sostener el silencio y convertir su cuerpo en símbolo. Entre 1948 y 1955 publicó varios poemarios más. Era invitada a reuniones culturales y lecturas públicas. Pero su verdadera épica no estaba en los salones literarios ni en las fiestas de la alta sociedad. Estaba en su convicción absoluta de que ella era el centro de su propio universo. Las mujeres eran definidas por matrimonio o maternidad. Pero Pita se definía por su propio pensamiento. Decía, yo soy mi propio Dios. Esa afirmación no era simple arrogancia. Era un grito de supervivencia. Una niña que creció escuchando historias de grandeza perdida. El México moderno crecía con rascacielos. Mientras tanto, Pita construía algo más audaz, un imperio interior. 1956 a 1975, la caída del orgullo y el nacimiento del dolor eterno. Pasaron los años de brillo y tertulias. Entonces, la vida la tocó donde más duele, la maternidad. A finales de los 50, aquella mujer que desafió a Dios conoció la vulnerabilidad. Su figura seguía siendo elegante, pero ya no era solo símbolo de vanidad o desafío. Había en ella una suavidad nueva, una esperanza contenida. Sus ojos, antes retadores, tenían ahora un brillo distinto, más húmedo, más humano. Cuando nació su hijo Manuel, el tiempo pareció darle una tregua. Lo sostenía entre sus brazos largos y finos como si fuera un milagro personal. Lo miraba con adoración. La mujer que proclamó, yo soy mi casa, tenía ahora un corazón fuera del cuerpo. En el México de los 60, Pita vivía su propia revolución privada, amar sin medida. Su vestimenta cambió ligeramente. Sin perder elegancia, comenzó a verse más sobria. Faldas largas, blusas discretas, abrigos clásicos. El dramatismo se suavizó. El maquillaje seguía perfecto, pero la expresión era distinta, más introspectiva. Pero el destino no siempre concede permanencia. 1965 fue el día que el mundo se detuvo para ella. En 1965 ocurrió la tragedia. Su hijo murió ahogado en un accidente doméstico. Ese año no fue solo un año. Fue un abismo. La noticia cayó sobre ella como una losa imposible de levantar. La mujer que había discutido con Dios se quedó sin palabras. No había metáfora que alcanzara. No había verso que explicara el silencio de un cuarto vacío. Su rostro cambió. No de inmediato, pero sí para siempre. Los pómulos orgullosos se afilaron con la pérdida de peso. Su piel, aún clara, comenzó a reflejar una sombra permanente. Sus ojos oscuros adquirieron una profundidad dolorosa. Antes miraba al mundo con desafío. Ahora lo hacía con culpa siempre. Se decía, y se sigue diciendo, que jamás superó esa pérdida. Caminaba por calles de la capital con abrigos elegantes y sombreros llamativos. Era una figura casi fantasmal. Algunos la llamaban excéntrica o loca, pero pocos comprendían que aquella teatralidad era su armadura. En los años posteriores, su economía se volvió más frágil. Vivía con menos recursos, vendiendo pertenencias,
pero aún así, caminaba erguida. Su escritura cambió radicalmente. Ahora era una madre herida preguntando por el sentido del sufrimiento. Sus versos se volvieron más existenciales, más crudos. La relación con Dios dejó de ser arrogante y se volvió dolorosa. En lecturas públicas, su voz temblaba apenas perceptiblemente. El público veía a la poeta famosa, pocos veían a la madre rota. Los años pasaron, la ciudad cambió, los edificios crecieron, las generaciones nuevas apenas conocían su nombre, pero ella seguía caminando por Ciudad de México como si fuera su escenario eterno. En los años 80, Pita ya era una figura casi mítica. Su cuerpo se había adelgazado aún más, su cabello se volvió completamente plateado, fino, elegante, lo llevaba recogido con dignidad o suelto. Las arrugas no le quitaron belleza, al contrario, le dieron una ternura inesperada. Sus pómulos seguían altos, su nariz firme, sus ojos enormes contemplaban el mundo con cansancio y comprensión. Vivía con modestia, a veces con estrechez económica. Ya no había salones llenos de admiradores constantes ni editores con urgencia. Había silencio, un silencio distinto al de la infancia. Este no era de decadencia, era de memoria. A pesar de las dificultades, jamás abandonó su porte. Salía vestida con abrigos bien cuidados, aunque antiguos. Caminaba erguida, como si aún estuviera entrando a una galería en los años 40. Algunas personas la saludaban con respeto, otras la miraban sin saber que fue una de las voces más intensas de México, y ella seguía hablando con Dios, pero ya no desde el orgullo ni desde el reclamo, sino desde la aceptación. En los 90, México entraba a otra era. Pita era ya un eco de otra época. Su presencia era poesía viva. Fue retratada por grandes artistas. Incendió la literatura con su ego luminoso. Ahora vivía con sencillez entre recuerdos. Su cuerpo se movía más lento. Sus manos temblaban ligeramente. Pero cuando hablaba, todavía había fuego. Evocaba a su hijo con tristeza serena, como quien acaricia una herida antigua que ya no sangra. El 8 de mayo del año 2000, en Ciudad de México, su corazón se detuvo, tenía 81 años. Imagínala en una habitación tranquila, luz suave entrando por la ventana y el aire suspendido. Murió una anciana suave, pulida por el dolor, sostenida por la palabra. La mujer que quiso ser eterna lo logró, no por riqueza, sino porque vivió con intensidad absoluta. Convirtió la pérdida en verso, se atrevió a preguntarle a Dios lo que otros callaban. Hoy, cuando alguien abre sus libros, algo late de nuevo, o al pronunciar su nombre, Pita Amor. La joven que posó para moralistas y la anciana del ruido moderno siguen ahí. Porque algunas personas no mueren, se transforman en eco, y Pita Amor se transformó en eternidad. Soy vanidosa, déspota, blasfema, soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa, pero conservo aún la tez de rosa. La lumbre del infierno a mí me quema, pero conservo aún la tez de rosa. La lumbre del infierno a mí me quema. Es de cristal cortado mi sistema. Soy ególatra, fría, tumultuosa. Me quiebro como frágil mariposa. Yo misma he construido mi anatema. Soy perversa, malvada, vengativa. Es prestada mi sangre y fugitiva. Mis pensamientos son muy taciturnos. Mis sueños de pecado son nocturnos. Soy histérica, loca, desquiciada, pero a la eternidad ya sentenciada.